Cierra los ojos y piensa en tu infancia. ¿Cuántas veces escuchaste frases como ¿por qué lo digo yo? ¿Tienes para recoger hasta que cuente 10? ¿O aquí se hace lo que yo diga y punto? La crianza tradicional te enseñó que tenías que obedecer, si no parecía que no eras merecedor del amor de tus padres. Y seguro que a ellos les daba la impresión de que el miedo educaba. ¿Pero realmente eso funcionó? Solo tienes que mirar a tu alrededor para darte cuenta de que estamos rodeados de adultos con un montón de traumitas de la infancia. No es cuestión de echar la culpa a nadie, porque seguro que tus padres lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Y frases como de toda la vida esto se ha hecho así y no ha pasado nada, o un cachete a tiempo reconduce, más que ayudar, han hecho mucho daño en nuestra educación. Si estás en época de criar, yo le daría una vuelta a tus creencias sobre la educación. Tus padres no tuvieron toda la información que tenemos ahora a nuestro alcance, pero tú no tienes excusa. Desde hace años se están abriendo cada vez más camino pedagogías alternativas como Pikler, Waldorf, Montessori, Henke Freire y Bosque Escuela, con métodos que nos invitan más a acompañar que imponer y a escuchar en vez de mandar. La pregunta es, ¿estás preparado para soltar lo aprendido y educar desde el respeto? Espero que cuando termines de escuchar a Sonia Caballero, nuestra experta pedagoga, la respuesta sea un rotundo sí. Buenos días, Sonia. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Enredadas. Estoy encantada de tenerte aquí, que puedas compartir este ratito con todos nosotros. Buenos días, Lorena. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast, que es un podcast maravilloso. Y también agradecerte porque esto le puede llegar a muchas familias que quizás no tienen los conocimientos y quieren llegar a sus hijos de otra forma. Pues mira, para empezar, ya que te tengo aquí, como experta pedagoga que eres, a mí me gustaría saber tu opinión y tu visión acerca de cómo ves el sistema educativo en la actualidad. Pues actualmente yo veo el sistema educativo como un reflejo de la sociedad, que la sociedad está actualmente en un estado de cambio y que antes de que llegue el gran cambio pasan ciertos movimientos y que salen ciertas cosas que quizás no son tan bonitas hasta que llegue como si dijéramos luz al final del túnel. Estamos como en un túnel que vamos a llegar hacia otro sitio. Considero que eso también pasa, igual que pasa en la sociedad, pasa en el sistema educativo, y considero que está pasando sobre todo porque veo luz. Yo ya estoy viendo luz porque estoy viendo que cada vez se interesan más familias. Cosas que antes, por ejemplo, decías Baldor y decían, ¿eso qué es? Ya veo que algo saben, aunque sea poquito, o por lo menos lo han escuchado. Montessori, todo el mundo, pero la mayor parte de la gente de las mamás saben lo que es Montessori. Ya no suena tan a chino como antes. Exactamente, ya saben que hay colegios que educan en la naturaleza, entonces para mí es algo muy esperanzador. Confío completamente en el ser humano y en el desarrollo del ser humano. Como experta que eres en diferentes modelos pedagógicos, ya sí, que te estabas adelantando un poquito, digo, sí, antes de que se meta, si tuvieras que describir en pocas palabras la esencia de cada enfoque, Waldorf, Montessori, Pikler, Henke Freire y Bosque Escuela, ¿qué destacarías de cada una de ellas? Para que la gente se empiece a hacer una idea en la cabeza de en qué consiste. De en qué consiste cada una. Pues mira, por ejemplo, Baldor consiste en educar seres humanos libres, que es como va hacia ello. Educar seres humanos libres, ¿qué es educar seres humanos libres? Pues a través del arte, del juego libre, del movimiento libre, del trabajo de la voluntad, de diferentes cosas que se hacen con las manos de los niños, como es el trabajo con lana, con madera, cosas que más adelante voy a profundizar un poquito más. Pues así, un toquecillo te doy ahora. Una pincelada. Sí, una pincelada, eso es. Pues a través de ello se quiere conseguir el educar pues a seres humanos libres, a través de de la poesía, de la euritmia. Básicamente es lo que persigue
la pedagogía Baldor. La pedagogía, por ejemplo, Bosque-Escuela, la esencia de la pedagogía Bosque-Escuela es no existe el mal tiempo, además es como muy, muy conocido, sino pues mal ropa, es un resumen así, un mal resumen, pero es como que a través del juego, da igual que haga frío, que haga calor, que haga... Da igual, es igual. Si acomodas la ropa, pues tienes unas experiencias reales de lo que es el ciclo del año. Primavera, verano, porque lo estás viendo, lo estás asistiendo, estás aprovechando. Porque al final la experiencia es lo que más se te queda, ¿no? O sea, exactamente. Se basa en la experiencia. Se basa en la experiencia totalmente. Luego también está Eike Freire, que me gusta mucho, que bueno, ella también habla no solo de naturaleza, sino de lo que se puede hacer con la naturaleza en sitios urbanos, que eso no sé si nos dará tiempo, pero me gustaría luego tocarlo un poquito. Sí. Y bueno, pues la esencia de Eike Freire para mí es que antes de salvar la naturaleza, que es lo que se quiere estar haciendo ahora, debemos amarla. ¿Y cómo se ama la naturaleza? Pues jugando en ella, pero jugando de verdad. No sabiendo que esto es un roble, que esto es un pino, que esto es una encina, es un alcornoque, sino jugando con ello. Y es que al final es la única forma, ¿no? Porque el decir a un niño tienes que salvar, ¿no?, el planeta, de hecho hay un libro que se llama así, da como demasiado peso y responsabilidad al niño. Justo, demasiado peso al niño cuando ni siquiera se ha relacionado con ello. Entonces, ese niño necesita relacionarse con ello, ver las plantas, los animales, cómo crecen, necesita cultivar la empatía y la compasión por los animales y por las plantas. Es súper importante. Sí, no queda como en un concepto demasiado abstracto, ¿no? A mi entender. Totalmente. Y, por ejemplo, Pickler, lo que destaco de ello es el movimiento libre. A través del movimiento libre, el niño crece. Por ejemplo, en Pickler se les deja a los niños que tengan un movimiento libre total para que ellos aprendan a través de las manos. Ellos van experimentando primero con sus manos, luego después los objetos, y lo que hacen es ponerse a trastear, pero sobre todo es importante no adelantar los procesos. Es decir, desde los pediatras recomiendan, ahora al niño le tienes que poner, como está boca abajo siempre, pues le tienes que ir poniendo boca arriba para que fortalezca el cuello. No. Pickler considera que el niño va a girarse y voltearse cuando él está preparado, y así es. Y Emmy Pickler desarrolló este método y realmente funciona, porque cuando está preparado se voltea, cuando está preparado se sienta sin adelantarlo. Hay que sentarle, no, el niño se sienta. Tampoco cogerle de las manos, porque sus músculos están preparados. Para sostenerse. Claro. Es buenísimo lo que dices, porque a mí me traumó un poco, entre comillas, cuando mi hija empezó en la escuela infantil, que mi hija es de final de años, de noviembre, y claro, empezó no tenía los 3 años todavía. Y lo primero que nos dijeron fue, bueno, pañales ya fuera porque ya tienen que tener control de esfínteres. Y a mí eso, o sea, me suponía como un trauma. De hecho, en una semana le tuve que sacar el pañal. Tenía remordimientos de decir, ¿por qué tengo que estar forzando a mi hija a hacer algo que todavía no está preparada? No lo vi como un proceso natural. Yo, por lo que me estás contando, al final lo bueno de todas estas metodologías alternativas, creo que tienen algo en común, ¿no? Y es que ponen al niño en el centro, no al adulto, y que permiten al niño explorar libremente, según sus necesidades de cada momento, a su ritmo. Totalmente. Le dan autonomía. Mira, yo cada vez que entro en un aula de infantil convencional, te estoy hablando, tengo la sensación de que son copias unas de otras. Es como si fuera una franquicia de un restaurante y entro en esta aula, pero como podría estar entrando en 10.000 más. Y tengo muchas veces la impresión de que se tiende a dirigir mucho el juego. Mira, en las aulas con rincones fijos ya predeterminados, incluso en los patios. A mí me han llegado a decir niños que es que hoy no hemos podido jugar al fútbol, es que hoy les tocaba a los de quinto y nos toca martes y jueves, hoy no podíamos jugar. Hasta el juego les estamos dirigiendo, les tenemos que decir hasta qué tienen que jugar. ¿Esto cómo afecta a la infancia? Pues mira, tú como madre, me traslado a la parte que has dicho del control de esfínteres. Como madre, has tenido una intuición maravillosa de esto cómo puede ser. Pues no puede ser. A nivel madurativo, cuando el niño está preparado para controlar los esfínteres, lo va a controlar. No es necesario que haga unos cambios de pañal que algunas personas hacen, algunas maestras. Hay que cambiarle el pañal para que se sienta el pañal sequito. Realmente se sabe que cuando el niño está preparado lo va a hacer. No es necesario ponerle en el orinal ahí 1 hora, hacer caca. Realmente lo va a hacer cuando esté preparado. Ahí me guío por mi Pickler y una lentificación de los procesos es súper buena. No adelantarse, no adelantar procesos, no adelantar la lectura, no adelantar las multiplicaciones. Es
esencial. Y luego también referente a lo que me comentas de los patios, estoy muy de acuerdo contigo, ya que el juego libre es imprescindible para las conexiones neuronales que se establecen en los niños. Está comprobado que cuanto más conexiones neuronales hace un niño es en el juego libre, pues cuando fluye. Ahí es fluir, como yo digo, es energía en movimiento, Total. Es todo, ahí crea fantasía. O sea, si tú le das un balón solo los martes y solo puedes jugar el martes al balón, pues no puede coger y correr y coger un palo, una piedra, y ese palo es un avión. No, yo entiendo que muchas veces lo hacen por evitar conflictos, el no juntar incluso mayores con pequeños, porque, bueno, dicen que surgen conflictos, que es que entonces los mayores abusan, pero al final no les están sobreprotegiendo desde la misma escuela. Dependiendo de la edad de los niños, es importante la edad de los niños. Hay edades que sí que es beneficioso juntarlos, y otras edades que es verdad que al estar en otro tipo de juego, pues puede ser un juego destructivo de unos para otros. Entonces ahí sí sería como beneficioso separarlos. Para eso es importante que las familias, los educadores, los maestros conozcan el ser humano en general, dónde pasa cada proceso, dónde está el niño con 1 año, dónde está el niño con 3, dónde está con 6, dónde está con 8, en la parte de primaria dónde está, hacia dónde va el adulto. Es súper necesaria la autoeducación como maestro continuamente y los papás también. Y también me considero que incluso los abuelos, que hacen lo que pueden, que están ahí para ayudar, o sea, no están para ayudar, pero ayudan con todo el cariño del mundo y el amor, pero a los abuelos también se les puede decir ciertos toques, ciertas cosas, pero sobre todo tampoco le podemos echar las culpas a los abuelos. Los abuelos no educan, los abuelos están para ayudar y no podemos decirles, oye, no hagas esto, no hagas lo otro. Les podemos aconsejar, pero si está con el abuelo 8 horas, pues el abuelo hace lo que puede con los conocimientos que tiene y las herramientas que puede. Hablabas antes de el juego como por edades. Sí, eso es. Y esto es algo que leí preparándome la entrevista. Por ejemplo, Montessori reagrupa por grupos de edades y me vino un poco a la cabeza cuando, bueno, por ejemplo, mi expareja me contaba que, bueno, él se crió en un pueblo pequeñito de Ávila y había una única escuela que acogía a todos los niños. Igual había niños de 5 años que de 12. ¿Qué aporta todo eso? Pues es maravilloso el que se quiera así, porque los pequeños aprenden de los mayores, la imitación es maravillosa, es maravilloso. Aprenden por imitación, y no solo aprenden por imitación, sino que se establecen amistades que de otra forma quizás no se establecerían, y es un aprendizaje mutuo. El mayor cuida al pequeño, el mayor además se siente importante porque él ya ha pasado por ese otro proceso y le explica. El pequeño se siente como seguro, en confianza, conoce a los mayores y ya como que va adelantando procesos. No adelantar procesos porque no es bueno adelantar procesos, pero que ya como que reconoce después, cuando llega a esa etapa, algunas cosas que ha visto en los mayores. Y después yo creo que terminan cuidándose unos a otros, que es súper bonito. Yo lo veo aquí en la urbanización, por ejemplo, que se juntan aquí abajo niños de, pues eso, desde 4 a 12 años y están todos jugando en la pista juntos. Y me resulta súper bonito ver cómo les enseñan el juego, las normas, valores, ¿no? El cuidado, cuando alguien se cae, se para el juego y van todos a ayudar. O sea, se van transmitiendo entre ellos unas cosas tan bonitas que me parece muy bonito todo esto. Pero es importante que quiero hacer recalcar que es importante que haya un adulto supervisando y acompañando. ¿Por qué? Porque cuando están en diferentes edades, pues es lo que te digo, el juego es diferente. Entonces puede haber, sobre todo más quizás con los pequeños, cuando tienen un juego más que se puede considerar destructivo, con 1 año, porque quieren tirar cosas, es lo normal. Con 5 que ya están en un juego más de fantasía. Entonces, ahí es lo que iba, de que la importancia de saber pues en qué fase está cada niño de infantil. Y de ahí es lo que voy también, lo que iba antes, de la importancia de conocer pues dónde está cada ser humano en cada etapa. ¿Por qué? Es importante conocerlo porque desde las universidades, voy al hilo de lo que me has dicho antes de la sociedad actual, pues desde las universidades, cuando hemos estudiado pues eso, magisterio, técnico de educación infantil, pues se centran en leyes educativas, en justificar lo que tienes que hacer,
considero que eso no es lo importante y que espero y deseo que eso vaya poco a poco cambiando. Que cambie, que bajen más, ¿no?, a las necesidades reales del niño. Eso es. De todos los modelos pedagógicos que me estabas hablando antes, ¿qué importancia tienen los espacios y los materiales en esas pedagogías? Pues tiene mucha importancia los espacios y los materiales. Pero antes de hacer mención a los espacios y los materiales, quiero hacer mención a lo más importante, que es el amor que tiene el educador, el amor que tiene las familias, el amor que tiene cualquier persona que trate al menor. ¿Por qué? Porque a través del amor es a través de que sale el resto de cosas. Es muy importante, sí, las pedagogías son importantes los materiales. Pero el amor, yo creo que el amor trasciende todo eso. Trasciende mucho, aunque es importante conocer otras cosas, pero trasciende muchas cosas. Y aparte del amor también considero que es muy importante transmitir otro tipo de valores, como lo que piensas, lo que dices y lo que haces. No solo es importante lo que piensas, sino lo que dices y lo que haces. Y que tenga una coherencia. Y entonces eso es importante que les llegue a los maestros, que les llegue a las familias. De hecho, lo de crear un buen vínculo afectivo parece que se habla, ¿no?, de este tipo de metodologías nuevas, de padres hippies alternativos, pero Pickler, según me he estado informando, corrígeme si no estoy en lo cierto, Pickler y no sé cuál era la otra, surgieron incluso en los años 50. Son pedagogías que, por ejemplo, Baldor viene de los años 1920, creo recordar. Claro, son antiguas. Y aparte, Pickler viene muy a colación de lo que estabas diciendo, surgió un poco porque vio la necesidad en los orfanatos, en los niños que estaban en orfanatos, la necesidad que tenían de cariño y de crear ese vínculo afectivo, y surgió un poco de ahí. Sí, surgió de ahí y ella lo lleva hasta los 3 años. Y luego lo continúa el Freire, que no he hablado de ella, el Freire, que es una gran desconocida, Heisenberg, perdón, que me sale así un poco así. Ella sigue con la importancia del movimiento libre en los niños. Quiero hacer mención a ella porque es una gran desconocida y es importante lo que nos ha llegado de ella. Me gustaría que se hiciera visible, que es cómo el movimiento en niños que han pasado traumas o enfermedades, los cuales se hacen visibles a través de lo físico, es decir, niños que tienen cifosis, niños que llevan un andar arrastrado, pues a través de lo que es un movimiento libre, con juegos, con equilibrios, con cierto tipo de cosas, y que, el Freire lo que hacía era pues un gran cambio en esos niños. Y es curioso porque yo me quedo mucho con el Freire de unos palos que pone, los típicos palos que te pones a hacer el equilibrio. Sí. Y bueno, pues hablaba algo así como que si una persona, si estás equilibrada interiormente, pues vas a poder pasar por esos palos bien. De una forma. Puedes estar equilibrado de haber tenido algún trauma con un palo, o sea, también hay otro tipo de cosas, no digo que no, pero como que me llamó mucho la atención. Como que el estar equilibrado mentalmente, estaba en correlación con tu estado mentalmente y en otros procesos internos, no solo mentalmente, porque no quiero hablar solo de la mente, sino pues de la mente, de lo anímico, de otro tipo de cosas, que a lo mejor ella no hacía tanta mención o no hacía mención, y sí que considero que eso, mezclándolo con la parte de Baldor de lo anímico, que no he hecho mención antes de Baldor, la importancia de los ritmos del ser humano van con los ritmos de la naturaleza, primavera, verano, otoño, invierno, el inspirar, la inspiración y la aspiración. En Baldor lo que hacen, es importante y quiero recalcarlo, porque para que los niños no se cansen, en las escuelas Baldor lo que se hace es pues un continuo inspirar, o sea, concentración y expiración. Pues tiempo fuera, tiempo dentro, y todo en un ambiente pues de casa, con cosas que se hacen en casa, con olores de casa. Es como un ambiente muy hogareño, pues por ejemplo en la época de infantil. Y se hace siguiendo el ritmo de la naturaleza. Se cogen, por ejemplo, ahora que estamos... materiales del otoño. Materiales del otoño. La cosecha, también San Miguel. Se hace, pues cosas de fuerza, de la fuerza de Micael. Se meten ya en más historias de Baldor, que es largo y es muy, muy, muy bonito, pero quería que llegara porque es algo muy, muy importante. Hablábamos antes de que son metodologías y estilos pedagógicos que surgieron incluso, has dicho, en los años 20. El Baldor, por ejemplo, pues en los años 20.
¿Cómo se adaptan estas pedagogías al mundo actual, ¿no? Que estamos en el mundo digital, Sí. ¿no? Al exceso de pantallas que vivimos en la actualidad, Sí. por ejemplo. Pues mira, es muy importante llevar estas pedagogías porque, a ver, las pantallas están y es algo que no vamos a poder quitar, con la que los niños van a convivir. Es decir, no las podemos tapar con una mano así cuando ellos tengan 20 años, porque van a estar y las van a conocer. Pero, ¿qué sí que podemos hacer? Retrasarlas lo más posible. Hay muchos avances con el tema de retrasar las pantallas. Antes no, hace poco leí que en la Comunidad de Madrid habían quitado ya las pantallas en infantiles, Sí. algo que me llevé Sí, una sí, alegría sí. porque yo pensaba que eso no iba a llegar. Sí. Conozco a gente además que han participado en ello, darle las gracias desde aquí. Estuve el otro día en la reunión de inicio del curso y es que, claro, todo esto es tan nuevo para nosotros porque todavía no sabemos bien Sí. los efectos que pueden tener las pantallas en una edad temprana en los Sí. niños, ¿no? Y es algo que está cambiando, pero gracias a Dios yo creo que está cambiando para bien. Para bien. El otro día, bueno, Ahora. porque yo entiendo que los colegios han hecho un esfuerzo Sí. enorme por adquirir las pantallas y demás, Sí. pero ahora estaban limitando, me parece que era 1 hora y media de pantallas compartidas. Me parece pantallas que compartidas en de, infantil, o? de pantalla te estoy hablando de primaria, en infantil yo es que no lo sé, en pensa- primaria. vale. En primaria han limitado, me parece, que era 1 hora y media de pantalla compartida. Vale. Están limitando incluso, antes daban, el año pasado yo recuerdo, Sí. deberes de estos en un aula virtual, que el niño podía acceder al libro a través del ordenador una y demás, y están también como dejándolo de lado, volviendo más al libro de texto. Sí. Y bueno, pues Sí. son cosas que hemos probado, hemos visto que no son beneficiosas y está bien corregir a tiempo, ¿no? Sí, pero considero que también, he de decir esto, yo estoy bastante optimista, pero también creo que desde otros sitios están haciendo que esas pantallas lleguen y se queden para que estén las futuros adultos en otro estado y estén preocupándose de otras cosas, porque si estás pendiente de un youtuber, estás pendiente de ciertas cosas, no estás pendiente de tu propio yo y de tu propio crecimiento interior y de tu propio y de ser un ser humano libre, por ejemplo. Entonces considero que es súper importante. Fíjate, yo pensaba que también las habían quitado en primaria, no solo en infantil, pero es súper importante quitarlas por lo menos hasta los 13-14 años. Retrasarlo mucho. No quitarlas, porque quitarlas tampoco podemos dejar de lado. Están ahí y al final tenemos que enseñarles a cómo utilizarlo. Pero en infantil es que ellos no están preparados. No están preparados. Y no solo que no estén preparados, lo que les llega. Quiero hacer llegar a las familias que puedan escuchar esto, que no solo que el niño no está en eso. Por ejemplo, tú a un niño, cuando le cuentas un cuento, la imagen se la recrea en su mente. Si se lo cuentas, puedes leerle el cuento y enseñarle la imagen. Pero él está en fantasía. Con la tecnología, que es a lo que voy, que es lo que hace la tecnología, corta la fantasía. O sea, la creatividad. La creatividad. Hace como 2 años, creo recordar, sí, estaba con unos niños, estaba dándoles clase y bueno, quise hacerles pues un ejercicio de crear un cuento. Pues el cuento era de cosas de la televisión, de dibujos que ya existían. Eran niños que tenían que estar en otro sitio. No eran capaces de imaginar nada nuevo. No. Recurrían a recuerdo que tenían de algo de la televisión. Era algo continuo. O sea, yo les iba guiando, pero continuamente volvían. Y cosas con violencia, en situaciones que no les tenía que tocar a los niños, en cosas que no tendrían que estar. Entonces, pues eso, de lo que hablamos de la identificación, pues se les estaba yendo, estaban adelantando procesos, niños de primaria ya les estaba viendo pues ya en adolescentes, cosas que no. Entonces, a través de la tecnología se les adelantan cosas, la creatividad y aparte lo que les hace en el sistema neuronal, déficit de atención, o sea, es que son tantísimas cosas las que la tecnología hace que el niño pueda perder, que por eso es mucho mejor ir retrasándolo lo más posible. Hablabas antes del el método de pedagogía verde de Elke Freire y Sí. Bosque Escuela. Sí. Todo esto, ¿cómo se aplica ahora en un contexto urbano? Ahora parece que estemos algunos volviendo al mundo rural y tú y yo somos un ejemplo. Sí, eso es. Que hemos salido de la ciudad, pero hay mucha gente viviendo en grandes ciudades. ¿Cómo aplicas todo esto en un contexto urbano? Pues mira, yo considero que se puede aplicar y se puede hacer porque además tampoco es caro. O sea, en la ciudad no tienes una montaña, pero se pueden crear cosas.
se puede crear una colina, puedes plantar árboles, puedes tener una planta y cuidar a esa planta, dejar que haya tierra para que hagan con su barro, con agua, que creen. Se pueden hacer muchísimas cosas. No es solo en el campo. Evidentemente en el campo es algo que no está, es un ambiente que no está estructurado, no es algo artificial. No es algo artificial, pero también les llega de otra forma. Es decir, yo por ejemplo cuando voy a la ciudad voy buscando verdecito y me alegro de ver ese árbol y digo, uy, qué árbol más bonito, vale que estoy en la ciudad y me gusta también a veces ir a la ciudad, ir a una obra de teatro. Y a lo mejor veo un pino o veo una encina y digo, qué bonito, un olivo aquí. Pues eso que a mí me llega tan bonito que esté ahí, pues les puede llegar a los niños que amen a la naturaleza y como hablaba Heike Freire, amarla antes que salvarla. Para salvarla hay que amarla. Y aplicarlo también, ¿no? Por ejemplo, con Waldorf, por ejemplo, yo justo ayer estuve en un taller maravilloso de trabajar con las manos con los niños con lana cardada. Es súper importante. Que iba un poco con miedo porque mi hijo muchas veces estas cosas es un poco reticente y iba en el coche y iba preguntándome, ¿pero es algo para bebés? ¿Es para niños muy pequeños? Y te prometo que estuvo la hora y media que casi nos tiene que echar súper concentrado, tan concentrado y le flipo tanto que tuve que salir del taller ese, ir a una tienda de enfrente, que justo enfrente hay una tienda súper bonita, que ahora no recuerdo el nombre, creo que tú sí que lo conoces. Sí. Dilo, por favor, que está en Torrelodones. Se llama Naraba, no estoy haciendo promoción. No es promoción. Sí que es verdad que conozco a la dueña, que es maravillosa, y ahí podéis encontrar pues libros y cosas respetuosas de Pigler, de Baldor, incluso de Heike Freire, yo creo que también hay. Entonces es maravilloso que le llevaras a los niños porque a través del trabajo con las manos se trabaja la voluntad. Pues mira, espera, también voy a meter una cuña, aunque no has pagado tampoco, pero el centro donde estuvimos se llama Centro Amapolas, es de Torrelodones, que hacen un montón de talleres de este estilo. Bueno, lo contaba porque luego fuimos a este sitio, compramos la lana y se pasaron luego en casa otro rato, porque compré todo, yo compré el pack completo con la esponjita para pinchar con la aguja de abatanar, se llama, ¿no? Me tuve que aprender el nombre ayer también. Y bueno, es que no te puedes imaginar la tarde que pasaron tan maravillosa. Te lo decía todo a colación de que aunque estemos en un entorno urbano muchas veces, con poco se puede hacer mucho, porque en el taller trabajaban a través de, hicieron como si fueran bellotas de lana, pero es que la parte de abajo era de bellota de verdad, que muchas veces vamos por el campo, nos encontramos con materiales, las hojas las habían secado y habían recortado en un cartón para luego hacer la forma de la hoja, y es que fue maravilloso de verdad, y fue súper bonito ver cómo otra vez mi hijo, que ya le daban no por perdido, pero me pensaba que ya no era capaz de disfrutar con estas cosas, ver cómo estuvo toda la tarde disfrutando de algo tan bonito y volvió a conectar, sobre todo con él mismo, porque en niños que les cuesta mucho centrarse, estar un rato parar quietos, que son niños muy movidos, muy activos, es súper bonito ver otra vez cómo despega la creatividad y la imaginación. Y eso es porque es lo que necesitaba el alma del niño, o sea, el alma de tu hijo era lo que necesitaba. Entonces es un regalazo el que le hiciste y el trabajar con esa lana y el comprarle la lana para que siga aquí en casa creando. Nos has hecho un repasito ya por muchas metodologías alternativas y qué nos aporta, ¿no? Cada una de ellas. Pero vamos a hacer ahora... Y invito también a la gente que nos está escuchando a que imaginemos cómo podemos llevar esto a nuestra casa. Si tú tuvieras que sacar un método, por ejemplo, vamos a llamarle método caballero, por tu apellido. Vale. Entonces, ¿qué te quedarías con cada uno de estas pedagogías? Por ejemplo, voy a ir guiándote, ¿vale? ¿Cómo tendría que ser el espacio? Pues el espacio sería un suelo de madera. ¿Vale? Con un olor característico, pues depende del sitio donde estemos, pues olor a pino, olor de aceites esenciales, pero del sitio, que haya naturaleza, que haya naturaleza alrededor, con juguetes estructurados y no estructurados. Los juguetes estructurados son juguetes que ya tienen, por ejemplo, un patito de lana o un patito de
hecho con crochet, es un pato y ya está. Todo con materiales Eso naturales. es, con materiales naturales. Es un pato y va a ser un pato, entonces está muy bien que sea un pato porque puede jugar con ese patito, puede crear ciertas cosas, pero ese patito solo va a ser un patito. Y luego hay juguetes no estructurados, como puede ser un palo, que es como se juega en juego libre. Un palo también se juega en juego libre con patitos. Un palo, una piedra, porque eso invita a la imaginación muchísimo. Entonces yo considero que para mi espacio ideal sería natural total. Es decir, tener una cabaña preciosa de madera con cosas de lana, con pelotas, por ejemplo, la pelota de Pigler que no pesa nada para los bebecitos, luego para los de infantil tener pues ya cosas más adecuadas a su edad, tener el mobiliario de Pigler también que les imita a desplazarse en movimiento libre. Para los de primaria pues también otro tipo de cosas, el trabajo con lana, pues se trabaja también con la madera, la acuarela, una cantidad de cosas que les haga crear, justo, imaginar. justo. Mira, se me acaba de desbloquear un recuerdo maravilloso también a raíz de lo que decías de los juguetes no estructurados, porque los estructurados dan poco pie a la imaginación. Pero yo recuerdo, además, no hace mucho, pues me habían traído, no sé, un paquete con algo y era una caja bastante grande. Sí. Y cuando llegaron mis hijos del cole, pues no me había dado tiempo a tirarla y la tenía aquí todavía. Fue lo primero que vieron mis hijos cuando abrieron la puerta. Es que no te imaginas el gracias, mamá, que soltó mi hijo. O sea, es que se me saltan las lágrimas todavía, porque es que fue maravilloso. Porque, claro, yo entonces no entendía. O sea, gracias, mamá. O sea, abriendo la puerta yo no entendía. Bueno, es que se pasaron toda la tarde pintándola. La caja se convirtió en una casita para el perro. Justo. Le hicieron una casa para el perro, le metieron dentro cojines, justo, una manta. Se convirtió en una cabaña para esconderse ellos. Le pusieron una manta por encima. Bueno, es que fue maravilloso ver lo que dio de sí una caja, una simple caja. Es que eso es... Bueno, es que había un anuncio antes, ¿no? Que el del palo, ¿no? Un palo. Es que es tal cual. Por cierto, al niño del palo le conocí desde un colegio que trabaja. Maravilloso. Sí. Y recuerdo también lo mismo, unas navidades que... de una foto además yo en Instagram, que está mi hijo dentro de la caja, y pongo algo así como, le han regalado un puzzle, un coche teledirigido, 40.000 juguetes, y el niño no estaba jugando con nada, el niño estaba jugando con la caja. Es que al final es lo que tú dices, la imaginación. Quieren imaginar y muchas veces somos nosotros mismos los que les estamos coartando esa imaginación. Y tantos juguetes además. Tantos juguetes y bueno, ahora que estamos todavía en una época que todavía faltan unos meses para Reyes, pero muchas veces que parece que queramos transmitir el amor hacia una persona con algo físico, y cuanto más regalas, más le quieres. Y es un mensaje completamente erróneo, y por mucho que quieras inculcar a la familia, venga, un regalo un regalo solo, es como que no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, es que se va a pensar que no le quiero, es que no, o sea, dejemos de valorar, ¿no? Y cuanto más caro, más le quiero, o sea... Es que esto yo creo que es un reflejo de la sociedad. Creo que como sociedad tenemos una carencia grande del materialismo. Entonces, como sociedad, si estamos ahí, ¿qué les vamos a trasladar a los niños? Por eso el cambio viene desde los que educamos a los niños, familias, educadores, maestros, en general, porque el cambio se va a dar con los niños del futuro y poco a poco se va a dar. Y es importante que no les cortemos eso, porque hace poco hablaba con una persona del hecho de, pues, por ejemplo, tú una goma del pelo, pues, ¿qué se te ocurre hacer con una goma del pelo? Pues hablábamos de que a lo mejor desarrollando la imaginación, imagínate, pues a lo mejor que te llegan 10 cosas que puedes hacer con una goma. Una persona a lo mejor más creativa, 100, o bueno, me estoy pasando, a lo mejor 40. Sí, pero pues que un niño con creatividad te puede decir de todo, porque la goma para el niño puede ser un platito, puede ser... No, y que no cosas que se rigen en la física, no, para él no, se puede estirar, o sea, es increíble la imaginación.
Bueno, nos hemos imaginado ya Sí. ese espacio Sí. maravilloso con madera, con olores. Además, mira, me estoy acordando, o sea, cuando estoy diciendo esto, he retrocedido a mi infancia, el crear un buen ambiente, qué importante, porque me ha venido, o sea, el olor a leña Sí. de una casa que tenía mi tío abuelo y me está viniendo el olor a leña y el olor de una manta que utilizaba mi tío, que nos hacía una cabaña fuera al aire libre y tengo el olor de la manta esa impregnado en la pituitaria, te lo prometo. Y yo creo que al final eso es lo que se te queda, ¿no? Y lo que decías, el entorno, el romero, el tomillo, bueno, habíamos dicho, el entorno es fundamental para que se nos quede un buen recuerdo de la infancia. Pero si estamos creando ese sitio ideal, ¿qué tipo de vestimenta llevarían esos niños, por ejemplo? Pues de materiales naturales. Algodón, lino, lana, de materiales naturales. Lo que hacen el niño, los materiales naturales, es igual que los juguetes de madera. Hace otro tipo de cosas, la lana. Tú, el plástico está muerto, o sea, no es... De hecho, si cierras los ojos, qué calidez da una cosa, qué calidad da la otra. El trabajo que lleva detrás también es importante en el juguete. Es decir, los tóxicos de los juguetes también están ahí. Una pintura, en algo incluso que sea de madera, pues la pintura si es tóxica, es tóxica. Y también los juguetes de madera, puede haber juguetes de madera que sean perjudiciales para el niño. Que no es todo lo que es de madera, pero es importante los juguetes de materiales naturales porque llevan al niño a otro lugar que no lleva, por ejemplo, hablemos de Barbie, que como que para mí Barbie es el antítesis de juguete y creo que enseña a las niñas ciertas cosas que no es lo más óptimo para un niño. Yo lo que decías ayer de los juguetes, que lo viví justo ayer, lo que te decía con mi hijo, que entramos a esta tienda tan maravillosa de Torrelodones y había pelotas hechas de lana. Sí. Bueno, antes ya nos había enseñado la chica que había hecho el taller, nos dio un manojo de lana cardada y le enseñó a mi hija, y mi hija vino con la lana a decirme, mira cómo huele a oveja. O sea, fíjate. Ese olor, pero es que ya no es ese olor, es ese tacto, ese calor que transmite ese material. Lo recordarán de mayores. Un plástico no tiene ese recuerdo. No. Y la calidez, además. Y la calidez. Si encima tus hijos han hecho ese juguete, o tú le has hecho para ellos, el amor que tiene ese juguete y cómo van a tener ese juguete. Mira, Sonia, estoy desbloqueando otro recuerdo porque aquí cerca de donde yo vivo coincido muchas veces con un hombre que ya le entrevistaré otro día porque es un hombre súper interesante, con una historia también brutal. Vive la mitad del año aquí, vive la mitad del año en el Amazonas, que tienen cabañas allí. Y bueno, es maravilloso. Entonces me acuerdo, no se me borrará de la cabeza, coincidí con él justo el día de Navidades sacando al perro. Y bueno, hablando, ay, qué locura, pues ya, pues qué te voy a contar, que si Papá Noel no sé qué, tal, no sé qué. Sí. Claro, no me estaba dando cuenta que estaba hablando con él, que claro, me miraba con los ojiplático, me miraba ojiplático y me dijo, Lorena, es que me estás diciendo todo esto y es que vengo del Amazonas ahora mismo, que las madres tallan un juguete con madera a sus hijos, les hacen una talla de madera a sus hijos y ya no es el juguete en sí, que lo que tú decías, que se pueden imaginar mil cosas con ese juguete, porque eso puede ser una muñeca, puede ser un palo para cavar, puede ser, es el recuerdo que se les queda, que ese juguete se lo ha hecho su madre. Y el amor que tiene ese juguete, que eso también se traslada. El amor que tiene ese juguete y el valor sentimental que tiene ese juguete. Justo. Yo en mi casa tengo varias cosas hechas de lana. Las cosas que he hecho yo de lana las tengo como referenciadas con amor, tienen otra energía además. Y luego tengo 2 muñequitos chiquititos muy bonitos, o 3, comprados por una artesana. Se ven que están hechos con cariños, pero yo no los veo igual. No los veo igual. No es lo mismo. No. Qué bonito, Sonia, de verdad, o sea, qué conversación más bonita. Al final es como cuando quedamos tú y yo y hablamos. Sí, justo. ¿Verdad? Porque totalmente. Creo que no hemos terminado de contestar ni una pregunta porque hemos ido saltando unas de otras, pero totalmente. Me parece tan bonito todo esto. Yo, si alguna familia de las que nos está escuchando quisiera empezar a introducir estos pequeños cambios que hemos venido hablando, ¿tú por dónde recomendarías empezar? Nada, esos pequeños cambios que sí que puedan implementar en su casa y que sí que puedan tener gran impacto en su crianza y en la educación de los pequeños. Gran impacto, presencia. Presencia, ¿qué quiero decir con presencia? Ahora todo el mundo trabaja mamá y papá. Los abuelos están y hacen lo que pueden.
A lo mejor la mamá no puede estar todo el día, pero ese momento que está con el niño o con la niña, que tenga presencia, es decir, intentar, para tener presencia, no estar con el móvil. Si es una hora de presencia, de juego con ella, de acompañarla al parque y estar pendiente. Que la mente se te va allí, bajar. Presencia. Es lo más importante. Entonces es cuando realmente te ve el niño. ¿Cuántas veces habré escuchado a niños cuando he ido a parques? Me encanta ir a parques, por cierto, porque me encanta ver a los niños jugar. Esa alegría que tienen. Papá, pero mírame. Pero mírame de verdad. Pero mírame de verdad. Es que muchas no veces me están mirando. Claro, iba justo a hacer un inciso ahí, porque muchas veces cuando he dicho lo de presencia, la gente se cree que es estar. No es estar, es bajarte a la tierra, es dejar el móvil del lado, no es estar pendiente de que te ha entrado un mensaje, no es estar pendiente de, a ver, o sea, que chequeamos el móvil 40 veces, aunque no hayamos oído ningún sonido ya. Justo. Es ya por inercia y al final no estamos dando la presencia que el niño se merece. Y le estamos dando un mal ejemplo. Y un mal ejemplo además, efectivamente. Entonces yo hablaría de presencia, de amor por uno mismo, una autoeducación como autoeducación, pero más que autoeducación, autocuidado. Un autocuidado de adulto. Si un adulto se trabaja que sea un poquito emocionalmente, podrá acompañar mejor al niño. Entonces, a través de ese autocuidado, ese amor, lo que hablábamos antes de la coherencia de lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque no solo es hacer, porque si yo hago algo bueno con el niño, pero estoy pensando, ay, qué rollazo, que intentar ser coherente. Le llega al niño, porque el niño, aunque creas que no, le llegan las cosas. Al final, lo voy a contar cuando has entrado aquí en mi casa. Sí. Bueno, me he sentido un poco decir, vamos a hablar de un tema en el que, te he enseñado la habitación de mi hija y tal, y te he dicho, ¿qué es de lo que te he dicho? No es muy respetuosa, creo que me has dicho algo así. No es muy respetuosa, ¿no? No es muy respetuosa, no me has dicho eso. Me has dicho, no es muy Waldorf, no es muy Waldorf, sí. Y qué bonito lo que tú me has contestado, que me has dicho, al final, da igual, es el amor que tú le pones en todo esto. El amor que le pones. Y que le transmites. Y el respeto. Porque tienes un respeto increíble hacia tus hijos. Entonces, me da igual que no tengas ese juguete. A ver, no me da igual, que es más beneficioso lo otro, pero al entrar se respira tranquilidad, al entrar se respira cuidado, se respira otro tipo de cosas que en algunas casas o incluso en algunos centros que vas, puedes llegar a un centro Waldorf y por lo que sea, pues ese centro no está en un sitio... ha llegado un momento que no hay una buena energía, no pasa nada, eso se puede cambiar y ya está, son cosas que pasan, pero el amor, es que el amor trasciende, el amor cambia. Total. El amor cambia, entonces yo a través del amor es que cambian las personas. Entonces, creo que era, no sé qué persona, creo que era Juan de la Cruz, que hablaba, donde no hay amor, pues pon amor y como que todo cambiará, y es verdad. Hablabas antes de la importancia de los cuentos y cuentos de hadas, además. Totalmente. De hecho, Einstein hablaba de algo así como, si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos. Pero si quieres que tus hijos sean sabios, léeles cuentos de hadas. ¿Cómo afectan al crecimiento espiritual de los niños, de las personas en general? Es muy importante los cuentos de hadas y considero que se están perdiendo y ahora hay movimientos de que se recuperen. Es muy importante porque creo que está guiado así para que pase así desde Disney, por ejemplo, y desde la televisión, que es voy a poner lo menos beneficioso primero, y luego voy a hablar de lo más beneficioso para el niño. Por ejemplo, lo menos beneficioso, pues los dibujos de la televisión, ¿qué pasa? Cuando nosotros éramos pequeños no es que fueran beneficiosos, que había algunos más bonitos o menos bonitos, pero no eran imágenes estáticas, al menos había imágenes estáticas. Actualmente los dibujos se mueven las imágenes súper deprisa, las escenas pasan. Eso lo que crea en el niño es un estado de alerta constante, de sobreexcitación, sobreestimulación, la atención, a nivel neuronal lo que pasa. Hay unos procesos ahí que no se dan, la creatividad, y vamos hacia lo que hablábamos antes de la tecnología. Se está dando cuenta, quiero hacer hincapié en esto, se está dando cuenta de que algunas cosas van mal y las están cambiando, porque hay movimientos por detrás de movimientos de que no haya pantallas, pero vamos hacia, no me quiero meter en ello porque ya es otro tema, las inteligencias artificiales y dónde nos lleva. Es importante que nos paremos a pensar, vale, estoy aquí ahora, ¿qué pasa? Pero bueno, hago este hincapié, lo dejo ahí. Y sigo con el tema de lo que estábamos hablando, que tema de los cuentos de hadas. El tema de los cuentos de hadas, eso es.
La importancia, la voz, lo que hace la voz en el niño. La presencia del adulto, lo que hace la presencia del adulto en el niño, y no escuchar un cuento en la televisión. La diferencia también entre leer o narrar. Pero bueno, leer y narrar está bien, las dos cosas están bien. Bueno, están bien, son beneficiosas, son más beneficiosas para el niño. ¿Por qué? Le das presencia, el tono de la voz, musicalidad, la atención, la escucha, o sea, lleva unos procesos, además unos procesos anímicos, que es a lo que voy, espiritualmente lo que va el cuento de hadas. El cuento de hadas lo que hace es trascender la mente. ¿Para qué? Para que a través de la metáfora llegue al niño, pues, verdades espirituales que no llegan de otra forma. Enseñanzas. ¿Qué ha pasado? Que hay ciertas enseñanzas que a lo largo de los siglos hemos perdido. ¿Por qué? ¿Cómo podíamos trasladarlas al niño, esas enseñanzas? Al niño y al adulto, ¿eh? Porque los cuentos de hadas también son para adultos. También tienen su moraleja. Son para preciosos. Adultos. Sí, pero nunca hay que contárselas a los niños. No tienes que decir, ¿ves? Por eso, tal cual, no sé qué. Porque le va a llegar al niño lo que necesita. Es importante. ¿Pero por qué es importante los cuentos de hadas? Aparte de porque tienen ciertos aprendizajes. Porque el niño los va a rescatar cuando él lo necesite. Pero también es importante saber que cada cosa tiene su momento. Es decir, igual no le voy a contar un cuento de hadas a un bebé de 10 meses. No tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Ahí voy a ponerme con nanas, me voy a poner a hacer pues otro tipo de cosas. Juegos de faldas. Luego a partir del año le puedo poner cuentos mudos, que solo tienen imágenes. Entonces ahí, pues, por ejemplo, un cuento de una estación, o incluso tú puedes hacer un cuento con tu hijo de algo que ha pasado, o vais a algún cumpleaños y lo dibujas, una ilustración. Además es algo que haces tú, sí. Que das talleres, que esto es algo maravilloso, sí. Das talleres para enseñar a padres sí. a resolver situaciones cotidianas sí. ante una separación, una mudanza, que al final son momentos de crisis. Justo. Para los niños, que muchas veces qué rebelde está el niño ahora, el niño no me hace caso, ha pasado de que pues me hacía sí. caso, de repente no tengo sí. su atención, está más irascible, sí. Y muchas veces no nos damos cuenta de que detrás hay un problema maltratado, mal resuelto, y tú ayudas, que es maravilloso, a esos padres. Gracias. A través de los cuentos, a enseñarles a hacer cuentos para resolver sí. esas situaciones sin que el niño sepa además de qué va sobre él. Claro, y eso se consigue trabajando con personajes del cuento y no literal. Por eso, de hecho, yo recuerdo años un cuento de la mentira. Era de un niño que mentía. Y lo típico, pues mi enganito es que miente mucho. Literal. Entonces, no funcionan. Tienes que poner pues un patito que no sé qué, ciertas cosas. Y aparte de ciertas cosas, saber en qué, que ahí es donde ayudo yo, porque bueno, puedo dar ciertas técnicas aquí, pero ya no son solo estas técnicas. Saber en qué momento está el niño. Y ahí es donde yo ayudo, aparte de las herramientas de cómo se hace el cuento, de esto, lo otro. ¿Dónde está el niño? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene 1 año? Pues ¿dónde está el ser humano en ese año? ¿Dónde está el ser humano en los 2 años? ¿Dónde está en 3 años? ¿Qué funciona con los 5 años? Con 1 año no vas a contar un cuento de hadas. Con 7 años. Con 9 años que le puedes contar. Pues con 9 años está en el Rubicón. Que bueno, eso también es un proceso que tienen los niños en esa época y que ya no están tanto en los cuentos de hadas, sino que están ya más en mitos. Entonces, en cada sitio, y además, ¿qué mitos? ¿Qué personajes eligen? Y bueno, un poco desmitificando Disney, ¿por qué? Lo que iba antes, que yo creo que no lo terminé de desarrollar, es que Disney, por ejemplo, lo que hace, los cuentos de hadas, se habla de machismo, y no es machismo. La princesa es el alma humana, y el caballero es el yo superior, o el príncipe, caballero príncipe. Entonces, a veces salva la princesa al príncipe y a veces el príncipe a la princesa. No es siempre así. ¿Y qué ha hecho Disney? Ha cambiado, ha modificado los cuentos que recogieron los hermanos Grimm y otros muchos cuentos que recopilaron, que bueno, en concreto los hermanos Grimm recogieron cuentos de germánicos, pero hay otros cuentos que también tenemos aquí que se están rescatando en España y en otros sitios, que es importante que guardemos esos cuentos porque tienen unas verdades y una sabiduría que es importante que le lleguen a los niños y a los adultos. ¿Por qué? Porque a través de esas enseñanzas que trascienden lo que puede llamar mente o ego, llegas a otro sitio, a otro plano, a otro plano diferente y a otros aprendizajes. Y bueno, considero que es esencial, y creo que ya no sanar, ya no que se sane con los cuentos, sino que se transmute. Bueno. ¿Qué es transmutar? Para mí transmutar es una herida que has tenido no solo se ha sanado, sino que se ha convertido en sabiduría.
Qué que bueno. eso que has tenido ahí, ese pequeño trauma o esa desarmonía o ese desequilibrio, como lo quieras llamar, que hace, o sea, lo convertimos en algo que sea algo mucho mejor, que sea una sabiduría. Que sea yo soy fuerte por esto, y igual que cada una de nosotras y cada uno de nosotros somos quien somos por todo lo que hemos vivido de niños y de adultos, con nuestros aprendizajes, nuestros traumas, todas nuestras cosas, y no seríamos así sin nosotros, pues considero que el niño pues puede trascender, bueno, más que trascender, pues sanar eso y ir poco a poco transmutándolo, y que en la época adulta pues lo pueda utilizar de otra forma. ¿Cómo? Pues con los cuentos. Unos son de hadas, que los de hadas es que les dejan pequeños aprendizajes para cuando llegue ese momento, y luego otros, cuando está la desarmonía ahí, pues se crean cuentos personalizados, que es lo que hago yo, que ayudo a crear cuentos personalizados con los niños, y doy las directrices de los cuentos de hadas también, para explicarles a los papás qué es cada cosa y cómo pueden poner este personaje o este otro. Qué bueno. En fin, Me parece maravilloso. Sonia, si tuviéramos que recomendar unos cuentos para padres y para niños también, ¿con qué te quedas? Pues mira, por ejemplo, para niños a partir de 1 año así, cuentos mudos que puedes que no tengan texto, porque igual la lectura no está en ese momento. Cuentos mudos que puedes crear tú, o sea, a veces voy a lo fácil de... Con dibujos. Con dibujos que cree el papá, porque hay veces que sí que está bien que el niño vea los dibujos que crea el papá, porque le recuerda un cumpleaños que ha pasado, o bueno, un evento. Incluso hay cuentos mudos que existen, que puedes comprar. Un evento que existe, las estaciones, el otoño, el verano, cuentos de las estaciones. Luego más adelante, pues, ¿con qué me quedo? Pues con teatrillos que pueden hacer los niños. Se les puede hacer teatrillos, me refiero, narrarles cuentos, contarles cuentos. También le puedes meter imágenes. ¿Pero por qué hablo de las imágenes? Porque luego después, cuando están en el proceso de creaciones de imágenes, que es un poquito más tarde, cuando tú les cuentas el cuento, aparte de la atención, la concentración, la fantasía, a través de la imagen ellos crean, por ejemplo, un caballo. Pues tu caballo y el mío va a ser diferente. Yo hablo de, pues imagínate que narro un cuento de un caballo alado, con pelo suave, con una cola larga que llega... Bueno, te pueden describir un caballo. El tuyo va a ser diferente al mío. Entonces tú dices que a partir de cierta edad ya eliminemos las imágenes para que el niño desarrolle esa imaginación. No es que eliminemos, porque también puedes contar, o sea, puedes narrar algún cuento con alguna imagen, pero que le metas, claro, que le metas a partir de los 3 años, 2 años y medio, 3 años, 4 años más o menos, que le metas, pues eso, cuentos de hadas, que le metas teatrillos. ¿Para qué? Para que ellos creen la imagen. Por ejemplo, en el teatrillo no estás creando la imagen porque están viendo el muñequito, claro, lo que sea. Sí. Pero a través de la rima ellos se enganchan. O sea, es precioso cómo se enganchan. El ritual de encendido de la vela. O sea, todo esto lleva una historia que también... Sí. Un ritual un ritual completo, eso es. Que también pues explico cómo es el ritual, encender la vela, bueno, eso es facilito, eso realmente es encender una vela, que lo puede hacer cualquier papá, de hecho lo recomiendo, que cuando cuenten un cuento a sus hijos, si quieren aprenderse lo que se lo aprendan, y si no, pues que lo cuenten, o sea, que lo lean, que enciendan una velita. Al final es crear el ambiente, o sea, simplemente es como crear el ambiente alrededor de ese cuento. Y pueden cantar una cancioncita antes de empezar. ¿Y qué pasa? Pues que ya haces el ritual, y el ritual les da seguridad, es lo que hablábamos de los ritmos, los rituales, las rutinas dan confianza, dan seguridad. Y lo anclas a un recuerdo bonito. Exactamente. El otro día hice un taller que no tiene nada que ver con esto, pero la chica antes de empezarlo dijo, bueno, cada uno en vuestra casa ir a por una velita que tengáis de olor y entonces olerlo para que este taller se quede como el recuerdo anclado, un recuerdo bonito, un olor que vosotros reconozcáis como agradable. Entonces es un poco, ¿no?, a colación de lo que estás diciendo. Totalmente, sí. Bueno, Sonia, me ha parecido preciosísima esta charla. Al final es una conversación más de las que nosotras tenemos. ¿Cómo podemos encontrarte si la gente quiere...? Vale, pues os voy a decir mi Instagram, que es donde viven los gnomos. Ahí, bueno, lo acabo de abrir porque es verdad que yo no era de redes y ahora sí. He visto lo maravilloso de las redes y sabía que iba a llegar mi momento. Yo además cuando la gente me decía, tienes que abrir algo, tienes que crear algo, digo, bueno, yo creo que algún día me llegará mi momento, pero todavía no. Pues ya ha llegado y estoy muy contenta con ello porque he tenido muchas conversaciones de estas y quiero recordarlo, pues cuando te dicen, de pequeño, ¿qué te gustaba hacer? Eso que a lo que siempre jugabas, tal... Pues yo de pequeña, pues aparte de jugar con
pues eso, con muñecos, etcétera. A partir de cierta edad, que lo que hablaba de Rubicon, yo lo que hacía era leer. Y ellos me decían, ¿pero tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, leer. Lectora. Me encanta leer. O sea, me encantaba leer. Siempre estaba en la biblioteca. O sea, y por fin me voy a dedicar a algo que es mi pasión, que son los niños, los cuentos y el ser humano en general y el amor por el Las ser relaciones. humano. Sí, el amor por el ser humano y por la naturaleza que tengo. Qué bueno, qué bonito, qué Sí. bonita forma de terminar. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Enredadas. Espero que pronto podamos sacar otro capítulo con cosas nuevas que vaya sacando y nada, que nos vemos pronto. Sí, quería decir antes de terminar pues una poesía de Unamuno que me gusta mucho. Por supuesto. En relación con los cuentos, que bueno, a mí me parece muy bonita. Hubo árboles antes de que hubiera libros. ¿Y acaso cuando acaben los libros continúen los árboles? ¿Y acaso llegue la humanidad a un grado de cultura y sabiduría tal que no necesite ya de libros, pero siempre necesitarán de árboles? Y entonces se abonarán los árboles con los libros. Miguel de Unamuno. Gracias. Qué bonito, Gracias, qué Lorena. bonita forma de terminar. Gracias, Sonia. Gracias. De la conversación con Sonia me llevo que corrientes que abogan por una crianza respetuosa hay muchas y no son una moda pasajera ni algo de modernos o hippies. Algunas de estas ideas llevan más de un siglo circulando por la necesidad profunda de construir vínculos afectivos sanos entre niños y adultos. Al final, educar con valores y sin gritos no debería de ser una cuestión de tendencias, sino de conciencia. No se trata de seguir un método y crear un entorno físico bonito, sino de ofrecer a nuestros hijos lo que realmente necesitan: nuestra presencia, una atención plena, confianza y mucho amor. Y para eso, como adultos, tenemos la obligación de trabajarnos emocionalmente para poder sostenerlos en los momentos difíciles y que se desarrollen con pensamiento crítico para hacer seres humanos más libres. Piensa qué puedes hacer desde hoy para compartir con ellos momentos únicos en la naturaleza, para que empiecen a amarla, porque infancia solo hay una, y lo que vivan hoy será la base de quienes serán mañana.